tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a su programa Verdades Divinas. Les saludamos el doctor Salvador Tomasini. Hola amigos. Alejandro Carrega. Hola, buenas noches. Y su servidora Alejandra López. Bien, ¿comenzamos, doctor? Sí, vamos a comenzar con una pregunta que ha sido hasta cierto punto repetitiva, ¿no? A ver si nos quieres... Doctor, si en los escritos del Libro del Cielo Jesús dice a Luisa que no debe haber maestros ni guías, entonces ¿en qué plan quedan las personas que quieren ser coordinadores en el canal de Mundo Católico? Bueno, esto es una pregunta que, bueno, se ha repetido en varias ocasiones y yo sí quisiera explicar detenidamente qué es esto, ¿no? Lo que se está pretendiendo con esta iniciativa es que haya personas que se decidan a realmente a comprender, a entender, a estudiar la divina voluntad y adentrarse en ella. Y una vez que lo hayan hecho, o sea, tratar de extender el conocimiento, o sea, anunciar que existe la divina voluntad, que es una nueva forma de relacionarnos con Jesús, con Dios, y que es prácticamente el regreso a la santidad original, la santidad que Dios había creado en Adán. El problema es que se ha entendido o se ha dado a entendernos quizás las dos cosas, que van a ser personas que se van a dedicar a hacer grupos y a enseñar la divina voluntad. Ya en el canal de Mundo Católico ya hablamos de eso, ya dimos alguna que otra explicación, pero bueno, ahora que nos lo preguntan aquí volveremos a hacerlo. Para llegar, bueno, en primera, no se trata de que se vuelvan maestros de divina voluntad. Para poder impartir algo, para poder dar algo de conocimiento, se necesita poseerlo. Y la divina voluntad no es una materia de tipo humano que no la podemos aprender y poderla expresar. El tener los conocimientos de la divina voluntad no implica que la estemos viviendo. El conocimiento se tiene que pasar como naturaleza en nuestra vida para que realmente esto empiece a ser una verdadera vida en la divina voluntad. Mientras no se llegue a eso, no es posible el poder comunicarlo. Se puede anunciar, totalmente de acuerdo, pero una cosa es decir que existe la divina voluntad, decir que es esta la santidad original y quizá dar un poco de inicio, de conocimiento de los inicios de lo que se trata, pero siempre con los escritos. O sea, nunca tratar de decir lo que uno tiene o lo que uno aprende. Entonces, lo primero es conocer, ya conocemos que existe, y lo segundo es enterarnos. Se ha dicho que hay que leer así apresuradamente y que es necesario ir leyendo al vapor y que se pueden leer un libro por mes o un libro un poco menos. Definitivamente eso no sirve. Las verdades hay que irlas leyendo palabra por palabra y tratar de hacerlo vida en nosotros. Si no es así, no se va a lograr nada y lo único que se puede conseguir es que haya más confusión que incitación a conocerla, ¿no? Vamos a leer algunos dictados que Jesús le dice a Luisa sobre esto exactamente, para que veamos cómo no estamos diciéndolo por parte nuestra, sino es Jesús mismo quien nos va marcando el cómo llegar a extender su reino. ¿Vamos a empezar? Sí, esta es la lectura 29-22 en el párrafo 4 de junio 16, 1931. Dice:
Hija mía, para comunicar el bien a los demás, es necesario poseer la plenitud del mismo bien, porque con poseerlo se conocen los efectos, la sustancia, la práctica de cómo se adquiere aquel bien. Por eso tendrá virtud de poderlo infundir en los demás, de saber decir las bellezas, las prerrogativas, los frutos que produce aquel bien. En cambio, si el alma apenas ha conquistado un sorbo de un bien, de una virtud, y quiere comenzar a enseñarla a los demás, no conocerá a fondo la plenitud de aquella virtud. Por eso, no sabrá repetir su gran bien, ni dar la práctica de cómo adquirirla. Por eso será como un niño que, habiendo aprendido apenas las vocales, quiere hacer de maestro a los otros. Pobre niño, será el maestro de burla, porque no podrá seguir adelante en las enseñanzas. He aquí, ¿por qué los verdaderos santos primero se han llenado ellos de amor, de conocimientos divinos, de paciencia invicta y demás? Y cuando se han llenado de tal manera que no pueden contenerlos más dentro de ellos, el desahogo que salía de los bienes que poseían lo han comunicado a los pueblos, y su palabra era fuego, era luz, y enseñaban no en modo superficial, sino en modo práctico y sustancioso el bien que poseían. Esta es la causa por la que tantos quieren hacer de maestros y no hacen ningún bien, porque si falta el alimento suficiente en ellos, ¿cómo pueden nutrir a los demás? ¿Qué les parece? Pues muy sabio. Muy sabio. O sea, ojalá que algún día nosotros todos podamos llegar a esta plenitud de conocimiento como para poder impartir, o sea, realmente una enseñanza de la divina voluntad. Jesús dice que no hay maestros, que no hay guías, que no hay nada, sino es Él mismo y su voluntad la que nos enseñará. Pero el punto es, bueno, ¿y a través de qué? No sé si lo han pensado. O sea, ¿a través de qué o a través de quién nos va Él a enseñar estos conocimientos? Bueno, es en los escritos, pero a través de una persona. Porque los escritos no van a ir solos hacia la gente. Pero cuando la persona se empape, cuando la persona realmente esto lo tenga como vida, vamos a poner a Luisa Picarreta puede enseñar. Es más, Jesús le da a entender que su misión no ha terminado, que su misión va a ser muy larga, porque tendrá que estar continuamente subiendo y bajando, se refiere al cielo y a la tierra, para enseñar, para conducir, para acompañar a todas las personas que quieran vivir en la divina voluntad. Entonces, personas de esa clase podrán enseñarla, sí, definitivamente, pero no serán ellos, será la divina voluntad en ellos quien lo vaya hasta ese punto. Por lo tanto, lo primero es llenarse, y eso es lo que estamos tratando de hacer todos. El problema es que entre menos tengamos de vida, no de conocimiento nada más, sino de vida, el punto es que más errores vamos a cometer al extenderlo, más vamos a combinar con lo anterior, porque no vamos a tener la plenitud del conocimiento. Continuamente estamos cometiendo errores y estamos continuamente también diciendo a veces cosas que después tenemos que revertir lo que dijimos, porque vamos encontrando que la verdad no es lo que se dijo, sino hay algo más. Por lo tanto, ese nombre de coordinadores definitivamente está mal entendido, mal usado y mal entendido. Mal usado porque, bueno, así se les puso y ahora ya todo el mundo quiere ser coordinador. Está bien, pero no quiere decir maestro en divina voluntad. Quiere decir persona interesada en conocer la divina voluntad,
persona interesada en adentrarse en este conocimiento y en empezar a llevar este tipo de santidad de vida, pero no es maestría, no es estudio para ser maestro. No se debe de pensar que con leer un libro ya se puede enseñar. Repito, se puede comunicar, se puede, o sea, el servir de heraldo en el sentido de decir, existe esto, vamos a estudiarla juntos, vamos a leerlo juntos, pero nunca abrogarse el perfil de quien enseña. Hay una lectura que ahorita vamos a ver, donde Jesús prácticamente dice esto que dije al principio. Primero necesitamos llenarnos para que sea la divina voluntad la que a través de la criatura sea la que enseñe. Si quieres leerla, por favor. La fecha, octubre 3, 1937. Y dice, los hijos de mi voluntad serán la alegría de todos y los verdaderos narradores de su Creador. Solo entonces encontraremos quien sepa hablar de nosotros, porque no hablarán ellos, sino nuestra misma voluntad será la que hablará en ellos, la cual es la única que puede y sabe hablar de nuestro ente supremo. Por eso, continúa escuchándome. Solo ellos, porque es la divina voluntad la que hablará a través de ellos. O sea, entonces, entendido, no hay maestros, no hay guías, no hay nada. Es la divina voluntad, pero ahora esta divina voluntad tiene que usar un medio para poder transmitir, para poder llevar a los demás el conocimiento. Y a eso utilizará a las personas que realmente ya estén en la divina voluntad. ¿Habrá alguien ahorita? Difícilmente saberlo, pero cuando menos lo que se intenta no es enseñarse, sino anunciar. Y si se han dado cuenta, o sea, se va leyendo, se va más o menos comentando, pero no se está instruyendo, no se está dando un así es, sino se va viendo conforme Jesús nos lo va diciendo. Hay otras lecturas. Me viene a la mente la idea de, por ejemplo, AA de los Alcohólicos Anónimos, que cada quien pasa a dar su testimonio, pero porque ya hicieron vida ese problema. Así es. Y la gente puede aprender de eso que ya hizo vida a otra persona, ¿no? Sí, aunque no va a ser la misma experiencia la de cada quien. Yo siempre he tomado, en este punto, he tomado como ejemplo mi propia carrera, o sea, y lo digo abiertamente. Como ginecólogo, pues se estudia mucho sobre la mujer, sobre el funcionamiento de los órganos de la mujer, toda la serie de relaciones que hay con sus glándulas, con sus hormonas, en fin. Sabemos bastante del embarazo. Conocemos el embarazo a plenitud, que es cómo se lleva a cabo, en fin, las complicaciones, todo. Atender un parto, también sabemos sacar a un niño, o sea, por urgencia, por una vía no natural, o sea, por una cesárea, sí. Sabiendo todo eso, pero la mujer más ignorante que pueda existir, que haya tenido un niño, sabe más de embarazo que nosotros. Creo que eso es absoluto. Sabe más de embarazo que nosotros. Eso quiere decir que es la práctica la que hace el maestro. Desde mi punto de vista de ginecólogo, le doy gracias a Dios de no practicarlo. O sea, en el buen sentido de la palabra. Pero en esto de la divina voluntad es exactamente igual. No es aprenderlo, es vivirlo, es tenerlo como experiencia propia, ¿no? Y entonces es cuando se podrá llevar a cabo esta labor de enseñar y de conducir a otros hacia este tipo de vida. Vamos a leer otras. Es la lectura 18.5 de octubre 4, 1925.
Y dice, también en el orden natural sucede así. Nadie se vuelve maestro con haber leído una vez o pocas veces las vocales y las consonantes, sino quien constantemente repite hasta llenarse la mente, la voluntad y el corazón de toda aquella ciencia que conviene para poder hacer de maestro a los demás. Ninguno se ve saciado si no come bocado a bocado el alimento que se necesita para saciarse. Nadie recoge la semilla si no repite quién sabe cuántas veces su trabajo en su campo, y así de tantas otras cosas. El repetir el mismo acto es señal de que se ama, se aprecia y se quiere poseer el mismo acto que hace. Por eso, repite e incesantemente repite sin cansarte jamás. Bueno, Aquí en México decimos un dicho: la palabra convence, pero el ejemplo arrastra. ujú, Entonces, una persona que realmente haya ya comprendido qué es esto de la divina voluntad, es más fácil que con su ejemplo, con su testimonio de vida, pueda convencer más a las personas a acercarse a leer los escritos, a entenderlo mejor, ¿no? así es. Y bueno, esto que dice Alejandra es muy, muy cierto. O sea, el día que veamos cambios realmente importantes en una persona, o sea, algo está pasando dentro de ella. Y si entendemos que el vivir en la divina voluntad es un intercambio de vida con Jesús, el comportamiento de esa persona debe ser total y absolutamente diferente de lo que era o de lo que se supone que es una persona en el mundo actual. Un cambio radical. Y bueno, estamos todos, yo creo que todos estamos queriendo eso, pero que a veces qué difícil resulta, ¿no? O sea, modelar nuestra vida y el aceptar el sufrimiento del desapego, porque esto es algo que todo mundo rehúye totalmente, aún aquellos que queremos entrar en la divina voluntad. O sea, nos cuesta un trabajo enorme ese martirio de atención continua, de estar siempre, siempre renunciando a los actos de nuestra voluntad con sus atributos para no darle vida más que a los atributos divinos que la divina voluntad ha depositado en nuestra voluntad. En verdad es un trabajo titánico, pero bueno, el punto es, ahí estamos continuamente tratando de llevarlo a cabo para poder llegar a esta plenitud de vida y poder decir, ahora quiero extender el conocimiento de la divina voluntad. Habemos muchísimos que estamos en esto, pero de todos los que estamos, ustedes lo habrán notado, o sea, existen muchas diferencias, muchas opiniones diferentes. Si realmente viviéramos en la divina voluntad, nos unificaríamos en una misma posición, en una misma interpretación. No puede haber dos interpretaciones de un escrito donde la divina voluntad es la que lo pone, la que lo dicta, y que haya diferentes interpretaciones de ella. Si se supone que la divina voluntad está actuando en las personas que supuestamente estamos tratando de dar a entender esto y estamos en discordancia, prueba más que suficiente que no vivimos en la divina voluntad. Y esto, bueno, esto es en forma total. Ahora, ¿qué decir de todos aquellos que están tratando de homologar esto con lo anterior? Estamos desmintiendo la palabra de Jesús en todos sentidos. Jesús nos dijo, vino nuevo en odres nuevos, vino viejo en odres viejos. Si el vino nuevo se vierte en un odre viejo, el odre revienta y se echa a perder el vino y el odre.
¿Qué quiere decir? En mentalidades encasilladas dentro de lo que es la santidad anterior, la santidad de la virtud llevada a cabo por medio de la voluntad humana, tratar de introducir esto rompe el odre, la persona queda totalmente, ¿cómo diríamos? Rota, ya ni siquiera Rota. Y si no, o sea, cuando menos queda aferrada a lo anterior y desecha el vino nuevo. En fin, es una labor larga, una labor titánica, aunque el problema es nuestra voluntad, no es la enseñanza de Jesús, no es lo difícil que sea el vivir o entender. Jesús nos dice que Él nunca enseña cosas difíciles, que lo que pasa es que nosotros ponemos mucho la atención en lo que tenemos que dejar y no ponemos atención en lo que se va a ganar. Nos ponemos siempre en el punto que dice Jesús. Se lo dice Luisa, dice, hija, no es que no se entienda, no es que no se comprenda, es que no se quiere comprender. No se quiere comprender. Así que, bueno, mientras no lleguemos a ese punto, a esa rotura con todo lo nuestro, mientras no lleguemos a la decisión de martirizar, de crucificar nuestra voluntad en cada acto, nunca lograremos entrar en plenitud en la divina voluntad. Aquí la parte de la martirizar nuestra voluntad va en relación directa al grado del amor que le tengamos a Jesús. Bueno, yo creo que eso es fundamental, o sea, dependiendo de la cantidad o de la forma en que amemos a Jesús, es lo que realmente estamos dispuestos a ofrecer para obtener ese amor, ¿no? Es un amor total, no es un amor parcial de ahorita sí y luego no, sino es una entrega absoluta. Y esa entrega absoluta se obtiene cuando renunciamos totalmente a lo nuestro. Entender, Jesús es el todo, Jesús es el infinito, Jesús es Dios. Para llegar a habitar en una persona necesita un espacio, pero siendo infinito, el único espacio donde el infinito cabe es en la nada. No sé si se entiende. Donde hay algo, por mínimo que sea, lo infinito no cabe, no entra en totalidad. Por eso Jesús nos repite continuamente que debemos llegar a nuestra nada, ni siquiera a la humildad, sino en nuestra nada. Si mientras exista algo nuestro, podremos estar haciendo actos. Totalmente de acuerdo. O sea, una vivencia de la divina voluntad, de vida divina, pero como en actitos, en pequeñas porciones de tiempo. Hacemos un acto, 2, 5, los que sean, y luego volvemos a nuestra voluntad. Por lo tanto, es una santidad divina, sí, pero de actos, no de vida. Por lo tanto, no se obtiene la plenitud de la vida divina en la criatura y no obtenemos lo que decía esa lectura, donde dice que cuando estén llenos totalmente de ella, se podrá comunicar. En fin, coordinadores. Yo diría más bien anunciadores. Y sobre todo, que estemos con la plena convicción de que lo que queremos es adentrarnos nosotros en la divina voluntad, adentrarnos nosotros, no tanto adentrar a los demás. Si hay 1,000 o 2,000 o 5,000 personas que están decididas, por favor, estén decididas por llegar a vivir en la divina voluntad, no por ser coordinadores. Eso es total y absolutamente secundario. Vamos a decidirnos, sí, pero a vivir en la divina voluntad. Una vez viviendo en la divina voluntad, Dios dirá lo que cada uno de nosotros tendrá que hacer.
Y sí, invitar a todos a participar, a aprender Sí, de la divina voluntad, pero exacto. sin Ese es el querer punto, manejar. invitar. Ujú, O sea, por eso decía yo anunciar, bueno, vamos a decir invitadores. ujú. O sea, vamos a promover un grupo enorme de personas dispuestas a conocer, a vivir la divina voluntad y dispuestas a invitar a los demás a conocerla. Jesús decía que el padre Di Francia era apóstol de su Ujú, divina voluntad. ¿También sí. serían apóstoles? ¿O eso ya es otra cosa? Bueno, pues es exactamente lo mismo. O sea, el apóstol es el que lleva el mensaje, el que es el pregonero, es el encargado de ir a anunciar esto. Lo podríamos poner como los apóstoles. La Virgen nos habla de los apóstoles de los últimos tiempos. Yo diría en lo personal, yo lo digo en lo personal, que es como sentirse demasiado, ¿cómo decir? Así como, si me entiendes, ¿no? O sea, Muy importantes. bueno, importantes, en fin. Yo creo que simplemente como cooperadores, como anunciadores, vuelvo a repetir, y ya que Dios nos tome como Él quiera. O sea, yo no creo que estemos a la altura de los apóstoles. Lo que sí estoy seguro es que algún día los sacerdotes que entren realmente se interesen en la divina voluntad, ellos sí serán los verdaderos apóstoles de la divina voluntad. Porque esto tendrá que salir siempre a través de la iglesia. Sí. O sea, y de la iglesia no así general como está ahorita, que es a través de los laicos también. Somos iglesia. Ujú. Pero no, esto tiene que salir a través de la jerarquía. ¿Cuándo? No lo sé. Deseable, pues ojalá que ya desde hace tiempo estuviera así. Afortunadamente ya hay sacerdotes que están muy interesados en conocer y sobre todo que están empezando a promover y a extender este conocimiento. Así que el futuro es prometedor. Sí. ¿Sí? Y en ese momento pues, el laico tendrá que relegarse. O sea, no tenemos nada que hacer dentro de esta evangelización, ahora sí, evangelización a través de la divina voluntad. Ujú. ¿Alguna otra? Continuamos con las preguntas. Sí, por favor. Doctor, cuando Jesús se dice el Hijo del Hombre, ¿quiere decir que él vino de Adán? Cuando se dice Hijo del Hombre, o sea, recordemos las promesas de Dios, o sea, sobre todo al rey David, o sea, que de él saldrá el Redentor. Bueno, no habla del Redentor, sino el rey que fundará su reino, un reino que no tendrá fin. Prácticamente Jesús participa de nuestra naturaleza, o sea, gracias al germen humano que María tiene. O sea, recordemos que María tiene germen de fecundidad humana y germen de fecundidad divina. Esos dos gérmenes de fecundidad le permiten a María engendrar en ella al hombre y al Dios. Entonces, parte de esta naturaleza humana, que si quieres viene desde Adán, por supuesto. María es hija de Adán en el sentido de filiación con él. Jesús también. Pero eso del Hijo del Hombre, bueno, está referido a eso y sobre todo a el descendiente directo del rey David. En María Valtorta Jesús también explica que es el primogénito de Adán, porque nació de la manera en la que Dios había creado al hombre y quería que nacieran, con una procreación sin placer. No. Esos son totalmente cosas irrelevantes y mal interpretadas. O sea, por favor entendamos, Dios no hace cosas inútiles. Y Dios puso en el hombre un sistema reproductor, tanto en el hombre como en la mujer. Y eso es porque se iba a usar. A lo que se refiere eso, y que quizás está mal entendido,
es que el hombre iba a procrear, a tener hijos, pero sin el aliciente del placer. O sea, porque ahora en la actualidad, y bueno, casi siempre, se llega al acto sexual, pero por el placer, no por el deseo de los hijos. Eso iba a decir. Pero entonces no es que nos íbamos a reproducir de manera diferente, no. Pero si es eso, sí, ahí totalmente de acuerdo. Dice, pues es una opinión, dice, me parece que el mal Lucifer lo había introducido en la creación. Adán no debía conocer el mal, debía saber solo que había opción de obediencia y desobediencia. Es necesario conocer el mal. Y no es dicho por nosotros, sino es dicho por Jesús. Tengo aquí algunas lecturas del libro del cielo, donde Jesús nos va a decir él mismo que es necesario el conocimiento del mal. Satanás produce el mal en él. O sea, entenderlo así. El mal, vuelvo a repetir, no existe, porque el mal es la ausencia de bien. Y la ausencia de bien no está en la creación. La ausencia de bien está en el ser, o sea, en ser individual. Puede ser angélico, los demonios, o puede ser humano, en nosotros. Pero el que Satanás, el que Luzbel haya caído, ese humo de soberbia que se generó en él y que lo llevó a quitarse de Dios, a rechazar a Dios, o sea, eso es lo que él se provocó. Y si él hubiera provocado el mal y el mal existiera porque él se salió, entonces todo el mundo sería un infierno. Porque el mal produce un infierno en la criatura. Y el infierno es la ausencia de Dios. Entonces el mal queda en la persona, en el ser que lo comete, en el ser que quita a Dios de su lugar. ¿Por qué es necesario conocer el mal? Vamos a verlo. En el libro 28, la lectura 2 del libro 28 dice: Hija mía, si es necesario hablarte de mi fiat divino, que servirá como invitación, alicientes, voces suaves, dulces y fuertes para llamar a todos a vivir en la morada regia de mi divina voluntad, a fin de que no sean más siervos sino dueños. Así es necesario hablarte de los males de la voluntad humana, porque yo no quitaré jamás el libre albedrío al hombre. Por eso es necesario que en el reino de mi voluntad divina haga montar las guardias, los nobles centinelas que tengan en guardia a las criaturas, haciéndoles conocer el gran mal del querer humano, a fin de que estén muy atentos y, aborreciéndolo, amen la felicidad y el señorío que les da mi divina voluntad. En otra lectura del libro 32, la lectura 12, dice lo siguiente: Hija mía bendita, ánimo. Es necesario que te haga conocer hasta dónde se puede llegar teniendo por vida a mi divina voluntad, y en qué abismo se precipita quien se hace dominar por el propio querer. Es más, cada mal que te hago conocer de él es una puerta que te hago cerrar a la voluntad humana y una guardia que te doy, a fin de que si tú quisieras entrar de nuevo y descender en el precipicio del querer humano, la guardia te impida el paso y mantenga cerrada la puerta. Creo que también es muy, muy claro, ¿no? En la Reina del Cielo, o sea, en este libro de la Reina del Cielo, en el reino de la divina voluntad, en el quinto paso, la Virgen narra, o sea, que necesitaba una prueba, porque dice: en cuanto el Ser Supremo me pidió mi querer humano, que era la prueba, la que fue sometida,
y habiendo comprendido el grave mal que puede hacer la voluntad humana en la criatura, y cómo ella pone en peligro todo, incluso las obras más bellas de su Creador, cómo la criatura con su querer humano, toda es oscilante, débil, inconstante, desordenada, y esto porque Dios al crearla la había creado unida como en naturaleza con su voluntad divina, de modo que ella debía ser la fuerza, el movimiento primario, el sostén, el alimento, la vida de la voluntad humana. Así que con no dar vida a la voluntad divina en la nuestra, se rechazan los bienes recibidos de Dios en la creación y los derechos recibidos en naturaleza en el acto en que fuimos creados. Dice, cómo comprendí bien la grave ofensa que se hace a Dios y los males que llueven sobre la criatura. Así que tuve horror y miedo de hacer mi voluntad, y justamente temía, porque también Adán fue creado por Dios inocente, y con hacer su voluntad, en cuantos males no se arrojó él y a todas las generaciones. Entonces, ¿cuál fue la prueba de la Virgen? ¿Cómo podían pedirle su voluntad? ¿Cómo podían pedirle que renunciara a su voluntad y que esa renuncia hubiera sido realmente una renuncia hecha libremente si no conocía la parte opuesta, si no conocía lo que iba a suceder si no renunciaba a su voluntad? El mal es necesario conocerlo. Si no lo conocemos, jamás haremos un acto libre de aceptación con Dios. Creo que es suficiente, hay más lecturas, pero definitivamente no creo que sea necesario ahondar en esto. Creo que lo que nos ha dicho Jesús es suficiente. A Adán no se le dio esta posibilidad de ver los males que causaba la voluntad humana, ¿verdad? No, porque todavía no existía. O sea, aquí entramos en un terreno que ya hemos hablado en ocasiones, de tiempo y eternidad. Todo lo que está en la eternidad, o sea, es lo que sucedió en el tiempo. Cuando el alma de María es creada, el mal ya existía en el mundo. Por lo tanto, se lo pueden hacer ver. Cuando el alma de Adán fue creada, el mal no existía, y aunque existía en la eternidad, pero en el tiempo, en función del tiempo, todavía no. Por eso es que ahí, con Adán, es la prueba de la obediencia. Adán tenía que conocer el mal, pero no practicarlo. Y lo iba a conocer a través de Eva, que Eva, no, viviendo no de la divina voluntad, sino en la santidad de la gracia, Eva sí podía ser tentada, atacada por Satanás, y Eva podía caer. Y una vez cayendo, debería de haber pasado algo en ella que Adán hubiera podido detectar como algo funesto, como algo malo. En el libro de Cielo, Jesús nos dice que estamos equivocados al pensar que Adán y Eva vivían desnudos en el paraíso. Él dice que estaban revestidos de luz de la gracia y de luz de la divina voluntad. Por lo tanto, cuando Eva desobedece, Eva le hace caso a la serpiente, esa luz que irradiaba de ella se debe haber perdido. ¿Por qué? Porque perdió en ese momento, o sea, la desobediencia, se genera el mal en ella, o sea, el pecado, y entonces ahora ya no es lo que era, ya no es lo que Dios había creado. En el momento que llega con Adán, Adán debió haberla visto, debió haber reconocido en ella que algo había pasado. Y segundo, llega a incitarlo a desobedecer.
O sea, llega a decirle, mira, el fruto que comí es muy sabroso, te lo traigo para que lo comas tú. Y Adán tenía en él el conocimiento de la orden que Dios le había dado de no comerás de ese fruto. Adán tenía la encomienda de amar a su Creador y tenía también el conocimiento de que era un ser amado por su Creador. Por lo tanto, en el momento que Eva se presenta, él la ve que algo pasó en ella y llega a incitarlo a desobedecer. En ese momento debió haber entendido que Eva se había salido. Y lo dice Jesús, que si lo hubiera tomado, lo hubiera llevado con él lo hubiera perdonado, le hubiera borrado de la mente lo que Satanás le metió y todo hubiera quedado igual. Y Adán hubiera hecho el primer acto heroico de su vida. Pero como no lo hizo, le llamó la atención. ¿Y ahora por qué le llama la atención? Primero, porque lo vio agradable a la vista. Segundo, porque se le olvidó amar a Dios. Y se le olvidó que Dios lo amaba. Y ese amor implicaba obediencia. El amor que él debía darle a Dios se tenía que expresar a través de la obediencia. Y aparte, el hecho de olvidarse que Dios lo estaba amando, ¿no? Ya contestó otra pregunta, ya veo implícita la respuesta. Ah, bueno. Vamos a otra. El estar nosotros fundidos en Dios, en su querer, en sus tres obras, la creación, la redención y la santificación, ¿somos partícipes de ellas en nosotros? Cuando el alma se funde realmente en la divina voluntad y la divina voluntad la extiende al alma, extiende sus actos en todo lo que ella hace, en todo lo que ella ha llevado a cabo, la extiende tanto en las obras de la creación, de la redención y de la santificación. En la obra de la redención, la criatura se extiende en los actos totales de toda la familia humana que necesitan ser rehechos, que necesitan ser redimidos. Y por lo tanto también entran los actos personales que hemos cometido y que se han convertido en faltas o en pecado. Por lo tanto, estamos participando también de lo que Jesús hizo en nosotros y participando en lo que Jesús hizo en todos los demás. Junto con eso, estamos poniendo actos nuestros, hechos en la divina voluntad, que los ponemos en la divina voluntad para que los extienda en toda la familia humana. Por lo tanto, ahora, la familia humana, todos los demás, tienen encima de ellos, por decirlo de esta manera, un acto divino hecho por la criatura que vive en la divina voluntad, pero no se lo podemos dar, o sea, introducir. ¿Por qué? Porque existe un libre albedrío y la criatura tiene que decidir tomarlo. Entonces, simplemente estamos haciendo igual que Jesús, dejando a disposición de todos los méritos, todos los actos, todo lo que él hizo. Y eso mismo hace la criatura. Pero en nosotros sí podemos libremente aceptar esos actos e introducirlos en nuestra vida. Así que en nosotros sí podemos realmente rehacer esos actos, pero no lo podemos hacer en los demás. Los rehacemos para entregárselos a Jesús y a la divinidad, pero no se los podemos dar a las criaturas. Dice otra pregunta. ¿Las miserias nos fueron dadas antes o después de perder la semejanza con Dios? No, nos fueron dados desde el momento de la creación. O sea, la finalidad de las miserias era, y como ya habíamos mencionado en otras ocasiones, el ejercer las virtudes. Una virtud no se ejerce si no hay una miseria. O sea, la miseria es la materia prima de la virtud.
La desobediencia es la materia prima para la obediencia. La intolerancia, o sea, es la materia prima de la tolerancia. La libidine, la lujuria, es la materia prima de la castidad. O sea, para eso nos la dieron. Ahora, en un momento dado, aquí tenemos que entender algo que también es a veces complicado, pero bueno. Dentro de la mente de Dios, en el acto único de Dios, existía totalmente el pecado, o sea, la desobediencia de Adán, existía el pecado de toda la familia humana, existía la redención, todo lo que Jesús tenía que venir a hacer, en fin, estaba todo. Por lo tanto, en la divina voluntad que viene a estar hasta ahora, pero en la eternidad estaba presente, en la divina voluntad Jesús nos dice que cuando el alma ya penetró, ya vive en esta divina voluntad, ya no requiere de virtudes. Adán no necesitaba, o sea, leyes, no necesitó sacramentos, no necesitó nada porque tenía la santidad plena divina en él. Sus virtudes eran virtudes, pero virtudes divinas, no virtudes humanas. Pero en función del pecado que iba a cometer, se necesitaba algo para esa etapa de acercamiento hacia Dios a través de virtudes, y por eso crea las miserias. Esa es en la primera como parte. La segunda es que nosotros requeríamos algo, una vida suficientemente capaz de vivir sin la presencia de Dios. Y para eso nos dieron también las miserias, porque son a través de ellas que nosotros podríamos llevar una vida sin Dios. Y una vez teniendo esto, podríamos elegir libremente qué tipo de vida queríamos llevar, si la vida que Dios nos está queriendo dar o la vida que nosotros queremos seguir sin Dios. Doctor, girar en la divina voluntad es entonces solo usar la imaginación y centrarse en el hecho. Solo usar la imaginación. En la divina voluntad, o sea, la imaginación nos sirve bastante para poder imaginar dónde estamos, a dónde queremos ir, pero no es imaginario, sino la imaginación como que nos marca el rumbo a donde la divina voluntad nos va a llevar. O sea, la divina voluntad es el vehículo que nos va a transportar de nuestro presente a esos lugares, a esos momentos en los que queremos estar. Por ejemplo, queremos estar en el momento de la creación del hombre. Bueno, la divina voluntad nos transporta ahí, pero es mi imaginación la que permite decir, bueno, quiero estar en tal parte. Mi imaginación me indica o quiere ir al momento de la oración del huerto, o sea, Jesús en el huerto. Bueno, la divina voluntad es la encargada de llevarme al huerto. Por lo tanto, estamos usando la imaginación, pero también estamos usando a la divina voluntad, que es la que nos pone en el acto y la que hace que esa actividad que estamos teniendo se convierta en un acto real, hecho en divina voluntad. Otra pregunta dice, ¿todos nosotros tuvimos la misma oportunidad de aceptar la voluntad de Dios y la rechazamos desde que fuimos creados? No, nosotros. Eso fue un privilegio para María, porque María tenía que ser inmaculada para poder tener este privilegio de ser la madre de Jesús, del hombre Dios. Tenía que ser inmaculada para que la divina voluntad y el fiat divino hiciera todo lo que hizo en ella, que se le diera el germen de fecundidad divina, en fin. Era forzoso tener
necesidad de hacer su prueba ahí, en ese momento. Y una prueba que se llevara a cabo toda la vida de ella. Nosotros, nuestra prueba iba a ser siempre en el tiempo. En el tiempo. Si Adán hubiera pasado su prueba, ¿qué hubiera sucedido? ¿Qué hubiera sucedido? Pues tendríamos prueba todos, de todos modos, ¿verdad? Tendríamos prueba de todos modos. O sea, hubiéramos nacido, como inmaculados, por decirlo. Bueno, inmaculados. Pero necesitábamos una prueba. Y la prueba no iba a ser conocer el mal así como lo conoció María, sino a través de nuestra vida. Y en nuestra vida teníamos que decidir si sí o si no. Hubiera sido mucho más sencillo decidirnos por el bien que por el mal, teniendo la voluntad divina en nosotros. Pero suponiendo que alguien hubiera dicho no y se hubiera salido, en ese momento, o sea, ¿qué hubiera pasado? Cualquiera de dos. O era necesario que viniera el Redentor, porque no habría otra, o que pasara lo que Jesús dijo de Adán y Eva. Si Adán hubiera llevado a Eva ante él hubiera perdonado a Eva y le hubiera quitado de la memoria todo lo que Satanás le había puesto. Y todo hubiera quedado igual. Aquí, ¿qué hubiera pasado? Alguien, quizá hubiera habido una jerarquía, lo más probable. O sea, Dios siempre ha usado, cuando el gobierno de los pueblos era por teocracia, o sea, Dios guiando al pueblo, pero siempre había figuras humanas al frente. Lo más probable es que hubiera habido una figura humana al frente y quizás, él hubiera tenido la capacidad de poder hacer esto que Jesús dice que él hubiera hecho allá con Eva, o hubiera habido necesidad forzosamente de que hubiera venido Jesús a redimir. ¿Cuál de esas? No sé. Sí. Aquí otra pregunta muy relacionada. ¿Los dones que Adán perdió, los preternaturales, los recuperó Luisa al vivir en la divina voluntad? No todos, sí, o sea, no todos. La inmortalidad no la recuperó. La impasibilidad tampoco la recuperó. O sea, el no enfermarse y el no morir no los pudo recuperar. O sea, estamos hablando de cosa física. En cuanto a lo espiritual, sí, definitivamente ni hubo enfermedad espiritual ni hubo muerte espiritual. Dice, ¿por qué la Virgen, quien es reina de la divina voluntad, en sus apariciones no dice que empecemos estos estudios? ¿Por qué no dice? El mundo está total y absolutamente separado de Dios. Cada vez estamos más lejos de estar con Él. Cada vez estamos rechazando más todo lo que Jesús mismo nos ha enseñado. Y sobre todo algo que es importantísimo, hemos perdido la noción ya de tanto de Dios, del demonio. Prácticamente ya no se cree en el demonio, prácticamente ya no creemos en el mal y ahora estamos alejándonos continuamente cada vez más, cada vez más, cada vez más. Si en aquel tiempo, cuando Jesús estuvo en este mundo, en sus apóstoles les dijo que no podían con el conocimiento que nos está dando ahora, ¿qué pasaría si ahorita lo externan así a los cuatro vientos? Nadie hubiera entendido nada. Por lo tanto, la Virgen y todas las apariciones van en el sentido de conversión. Conviértanse, existe un Dios, mi hijo está sufriendo, la justicia divina está colmada, si no se corrigen vendrá un gran castigo. O sea, eso de los castigos es también muy difícil entenderlo. Bueno, no difícil, sino no se quiere entender. Que no es castigo, es un recurso que Dios usa
un recurso amoroso para llamar a sus hijos. Esa es la razón, o sea, el mundo está necesitado de redención. Sin embargo, bueno, hay mensajes en los que poco a poco se va acercando hacia este lado también, o sea, pero no lo ha abierto así a los cuatro vientos, ¿no? Pues amigos, por el día de hoy creo que ha sido suficiente. Agradecemos la presencia de Alejandra. Gracias, doctor. De Alejandro. Gracias. De Gracias. Paris. Gracias. Y sobre Gracias. todo de ustedes, amigos, en estar aquí escuchándonos. Y bueno, los invitamos a seguir y a vernos en la próxima semana. ¿Sí? Muchísimas gracias. Nos vemos en el próximo programa. Muchas gracias, amigos. Buenas noches, que estén muy bien. Gracias, amigos. Saludamos a quienes nos escuchan en Ecuador, Costa Rica, Puerto Rico, Tepic, Colombia, Matehuala, San Luis Potosí, Perú, Guadalajara, California y Miami. Gracias, amigos. Hasta luego.